Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia. Los actuales Juegos Olímpicos de Tokio son atípicos. Una cita que por cuenta de la pandemia de coronavirus escatima por primera vez en la historia de público aficionado que aliente desde las gradas a los 11.000 atletas que se ganaron un cupo para la principal competencia deportiva multidisciplinaria del mundo. Los Juegos Olímpicos del mundo moderno se comenzaron a jugar en Atenas a finales del siglo XIX, un renacimiento de aquella versión de los Juegos Olímpicos de la antigüedad que se jugaban en Olimpia, Grecia, entre el año 776 a.C. y el 393 de nuestra era. Organizados cada 4 años desde aquella primera edición en Atenas de 1896, los Olímpicos se han disputado en diferentes ciudades del mundo, como por ejemplo los celebrados en Los Ángeles en 1932. Miles de espectadores asistieron al acto inaugural para aplaudir el desfile de los atletas internacionales, un suceso en el que las ciudades suelen derrochar su ingenio, creatividad y millones de dólares para inmortalizar la ceremonia en la que el fuego de la antorcha enciende el pebetero olímpico. A excepción de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que fueron aplazados para este 2021 por la pandemia de coronavirus, solo 3 veces y por ocasión de 2 guerras mundiales fueron canceladas las justas, en 1916, en 1940 y en 1944. Paradójicamente, antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, por la cual se cancelaron 2 veces los Juegos Olímpicos, quien fungió de anfitrión de los Juegos en 1936 fue la Alemania nazi de Adolfo Hitler. Su partido llevaba 3 años en el poder y para realizar los Juegos de Berlín exigió discriminar a los deportistas de origen judío, africano y de otros grupos étnicos. Pero la presión internacional que amenazaba con boicotear los Juegos lo obligó a permitirles la participación. Pese a que Alemania fue la ganadora de medallas olímpicas, el afroestadounidense Jesse Owens hizo historia al llevarse 4 oros de atletismo ante la mirada reacia del Führer. Como Jesse Owens, grandes atletas han pasado a la historia por su impresionante desempeño en unos Juegos Olímpicos. Uno de ellos, el denominado por la BBC de Londres y la revista Sports Illustrated como el mejor deportista del siglo XX, Muhammad Ali. A Muhammad Ali, en su etapa amateur, se le conocía como Cassius Clay, su nombre original. Con apenas 18 años, este boxeador estadounidense pisó suelo italiano para consagrarse con la medalla de oro en los Olímpicos de Roma de 1960. Le bastaron 4 peleas en el cuadrilátero para alzarse con el podio y exhibirse a nivel mundial como un pugilista prodigio de ágil movimiento de piernas y contundente pegada. Fueron los mismos Olímpicos en que el etíope Abebe Bikila se convirtió en el primer africano en ganar la maratón, 42 kilómetros en 2 horas y 15 minutos, con la particularidad que los corrió descalzo. Uno de los sucesos más lamentables ocurridos en el contexto de unos Juegos Olímpicos fue el acto terrorista en los Juegos de Múnich 1972. Tras el asesinato de 2 atletas israelíes y el secuestro de otros 9 a manos de un grupo terrorista palestino, se llevó a cabo un intento de rescate que terminó mal. Murieron los 9 rehenes israelíes, un policía alemán y 5 de los 8 terroristas palestinos. 4 años más tarde, en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, una gimnasta rumana de apenas 14 años, Nadia Comaneci, se apuntó en los anaqueles de la historia como la primera en conseguir la máxima puntuación de 10 en esta disciplina. Lo logró en las barras asimétricas y desató una histeria mediática. La revista Time la calificó de perfecta. Conforme fueron pasando las décadas, los organizadores de los Olímpicos fueron derrochando en espectáculo y ornamentación, como es el caso de los chinos que gastaron aproximadamente $100 millones solo para la ceremonia de apertura de Beijing 2008. En el siglo XXI, la fiesta de los Olímpicos ha contado en sus múltiples versiones con un despliegue mediático que amplió el rango de espectadores de la fiesta deportiva en el mundo. Las más recientes ediciones, Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, han acogido turistas del mundo entero que abarrotan estadios, bares y playas para festejar a deportistas míticos como Usain Bolt, el hombre más rápido que ha conocido el ser humano.
Su hazaña fue en el Mundial de Atletismo en Berlín en 2009, donde consiguió la marca de 9.58 segundos en los 100 metros planos. Y tiene además el récord olímpico conseguido en Londres 2012 con 9.63 segundos en la misma prueba reina del atletismo. Un fenómeno jamaiquino que se retiró con 8 oros olímpicos, 14 medallas mundiales y 3 récords mundiales que prevalecen hasta hoy. Y si el atletismo es uno de los 33 deportes de los olímpicos que más llama la atención, otro que también tiene una gran cantidad de seguidores es la natación. Y en esta disciplina no puede faltar la mención del deportista olímpico más condecorado de todos los tiempos, el estadounidense Michael Phelps, quien ostenta el récord de 28 medallas, de las cuales 23 han sido de oro. Su mejor actuación fue en Beijing 2008, donde obtuvo 8 preseas doradas, convirtiéndose en el máximo medallista de oro en una sola edición de los Olímpicos y también en el mejor nadador de la historia. Ahora en los Juegos Olímpicos de Tokio el protagonismo se lo lleva sin duda la pandemia de coronavirus. Unos Juegos que pasarán a la historia por los obstáculos y las polémicas que ha puesto sobre la marcha la crisis sanitaria del COVID-19. Así concluimos. Soy Andrés Suárez Jaramillo. Gracias por compartir y comentar estas historias que las encuentran en los programas de France24.com.